Sí, ya estamos grabando. Ahora sí estamos grabando. Entonces, vamos a ir viendo todo como información básica y el desarrollo. Y yo sí quiero, al final, como que compartamos un poco para inclusive hasta fortalecer los siguientes temas que les tengo propuestos, pero ahí los vamos a ir viendo. Ok. Importante toda la información que yo brinde durante la actividad. A pesar de que yo investigué bastante y está bien fundamentada, toda es asumida bajo mi responsabilidad. Entonces pueden haber comentarios que son míos, que son propios, este, que no van a decir, ay, es que ella me dijo que era así, ¿verdad? No, Adriana dijo que era así porque lo explicó, pero de ahí no es la verdad absoluta, ni soy dueña del conocimiento absoluto. Entonces, todo lo asumo bajo mi responsabilidad, que es muy importante. Bueno, como les conté, soy enfermera del hospital y nosotros desde nuestra ciencia, la enfermería es una ciencia, nos sentimos en la necesidad de aportar, de aportar a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos ahí 24/7. Ustedes nos han visto, ¿verdad? Estamos mañana, tarde y noche. Entonces, muchísimas veces tenemos la posibilidad de identificar cuáles son las necesidades reales de las personas. Yo les puedo decir en una consulta o en una educación que les brinde en algún momento, es que tienen que comer carne roja porque es lo bueno, por ejemplo, ¿verdad? Pero si yo realmente me acerco a la persona y veo que no tiene dinero para comprar carne roja, que le cae mal la carne roja, este, etcétera. Entonces, yo puedo ver como una recomendación que yo doy, que sería lo ideal, no es lo real para esa persona. Entonces, nosotros desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, tratamos eso, como de identificar qué es lo básico y qué es lo más adecuado cuando vamos a cuidar personas, ¿verdad? Y muy importante, la parte de educación es fundamental en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque lo que nos ayuda es a desarrollar y a planificar, ¿verdad? Todas esas actividades. Entonces, ahorita estamos definiendo este taller. ¿Para qué? Para esa atención básica de la persona adulta mayor en su hogar. Entonces, tal vez a algunos les vamos a quedar debiendo porque tal vez querían aprender a cambiar una sonda, por ejemplo, y eso no es parte del cuidado básico de las personas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir desarrollando. Ok, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo general en este taller? Es informar a la población que es atendida en el hospital. Como ustedes vieron a la hora de llenar el formulario, pues se le solicitó el nombre de la persona, ¿verdad? Sobre cuáles son los cuidados básicos que las personas adultas mayores necesitan en sus hogares. Y muy importante, siempre vamos a ir dirigidos a acciones o actividades que promuevan la salud y siempre la calidad de vida de las personas, tanto las personas usuarias de nuestros servicios como sus acompañantes, que son muy importantes para nosotros. Entonces, en la medida que vamos desarrollando el taller, ¿qué es lo que pretendemos? Primero hoy vamos a ver como muchas generalidades, vamos a explicar qué es la geriatría, qué es la gerontología, la relación con el envejecimiento y por qué debemos hacer las cosas con conocimiento. Para la otra semana, si Dios lo permite, ya vamos a ver cómo lo hace. Sería genial, ¿verdad? Si fuera presencial, pero ya vimos que después de la pandemia la virtualidad pues se vino a instaurar. Lo bueno es que conecta personas en diferentes partes del país, inclusive, ¿verdad? O en diferentes momentos que tal vez no podría trasladarse hasta un lugar. Yo sé que limita mucho pues esa interacción entre personas que es tan importante y tal vez algunas cosas, por ejemplo, de la otra semana que yo quiero enseñarles, cómo bañarlos, cómo movilizarlos, etcétera, pues nos van a quedar tal vez un poco limitadas, pero bueno, vamos a ver qué herramientas utilizamos para que eso quede bien clarito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer la otra semana. Vamos a ver lo que es cuidado básico, tanto de las necesidades personales de los usuarios, ¿verdad? Como de los cuidados básicos de las personas que cuidan para que no se lesionen ni nada, ¿verdad? La tercera semana vamos a hablar de nutrición. La nutrición es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos no tienen la capacidad de deglutir, de tragar, ¿verdad? O de aceptar algunos alimentos. Entonces la compañera nos va a hablar, la compañera de soporte nutricional nos va a apoyar en esa sesión y nos va a dar todas las recomendaciones cuando hay dificultad para la alimentación.
Después vamos a hablar la cuarta semana como de las enfermedades o los síndromes geriátricos más importantes y los cuidados específicos que vamos a tener con cada uno de ellos. La quinta semana vamos a tener la participación de las compañeras de salud mental, donde nos van a facilitar herramientas para lo que son actividades terapéuticas, ¿verdad? Y cognitivas de las personas adultas mayores, pero también de los cuidadores, que es muy importante pues, identificar, por ejemplo, si hay un síndrome de la persona cuidadora, ¿verdad? Y en la última semana, la compañera de paliativos nos va a ayudar y nos va a informar la importancia que tenemos para, pues, para un buen morir, que eso es lo que va ahí como más enfocado a paliativos, ¿verdad? Pero entonces vamos, más o menos ese va a ser el desarrollo de la actividad. Ok, muy importante, ¿verdad? Y es algo que siempre nos dicen, tengo que explicarlo y tengo que ponerlo desde el inicio, ¿verdad? La idea de dar toda esta información es que nosotros cuidemos con conocimiento y el amor que le vamos a poner porque es nuestra familia, ¿verdad? Entonces, desde el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología no podemos dar ningún tipo de certificación ni comprobante a las personas que asistan al taller. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es brindando un proceso de educación continua, es dando recomendaciones para que las actividades que las personas vayan a trasladar de cuidado a los hogares, pues sean con un poco más de conocimiento, ¿verdad? Si queremos ya una certificación, pues porque yo sé que, y nos ha sucedido en talleres anteriores, ¿verdad? Que las personas, pues quieren lucrar, porque yo sé que también la situación está difícil y necesitamos ver pues de dónde compramos el arrocito y los frijoles que necesitamos todos los días, ¿verdad? Hay personas que con estos conocimientos van y dicen, el hospital me dijo cómo se podía hacer, yo soy capaz de hacerlo, ¿verdad? Y no podemos pues exponer el nombre de el hospital en situaciones como esas. Entonces, es por eso que no podemos dar ningún tipo de certificación ni comprobante ni nada. Existen lugares, y sí les cuento, porque averigüé, ¿verdad? Por ejemplo, en la UNED, sin ganarme yo nada, no estoy haciendo publicidad, es solo información también como parte de todo este proceso. Ellos dan cursos que sí certifican, entonces si ustedes saben y si alguien pregunta pues que alguien necesita, ¿verdad? Algo certificado, en la UNED hay cursos y son bastante accesibles los precios también, pero nosotros no vamos a dar ningún tipo de certificación ni comprobante para que no nos lo pidan luego ni digan que lo quedamos debiendo, que eso quedó bien claro desde el inicio, ¿verdad? Ok, datos importantes, tal vez bueno, hay como creo que era doña Margarita. Bueno, hay cositas pues que tal vez se repiten de información básica. ¿Por qué? Porque es información que necesitamos estar reforzando, ¿verdad? Sabemos porque hay información, ¿verdad? Accesible hacia todas las personas, de que las características de nuestras poblaciones han venido cambiando de forma muy importante. Entonces, para este año, ¿verdad? O en este momento, las personas adultas mayores de 60 años superan en cantidad a los chicos y las chicas de 5 años hacia abajo. Entonces, ahorita vamos a ver la pirámide muy bonita y ahí se identifica mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un cambio poblacional y generacional importante donde ya las personas pues no quieren tener hijos, ¿verdad? O no tienen tantos hijos o piensan más o planifican mucho mejor el hecho de tener hijos. Y se espera, según datos estadísticos también de OMS, que para el año 2050, que estamos ahí nomás, también son, ¿verdad? 20 años, 25 años, el número de personas mayores de 60 años superará a los de 15 hacia abajo. Entonces, definitivamente ya casi no vamos a tener niños, van a ser así como muy restringidos, ¿verdad? La población pediátrica que hay. Dice que ahorita en lo que estamos, 2030, o sea, casi un tercio de la población mundial va a ser mayor de 60 años. Entonces, vean qué importante, ¿verdad? Porque todos vamos ya para adultos mayores.
¿Y qué es lo malo? Que el 65% de esas personas van a vivir en países de ingresos bajos y medianos, entonces esto representa un problema importante a la salud pública, ¿verdad? Y a nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar con una calidad de vida impecable y súper buena, ¿verdad? Entonces, son datos muy importantes. Esta es la pirámide poblacional que les hablaba. En 1900, bueno, ahorita el 23 de julio tenemos, si Dios lo permite, ya los resultados del censo que se hizo el año pasado, entonces podemos actualizar toda esta información, ¿verdad? Con la población pues, más real de nuestro país y de todo. Pero acá pueden ver que en el año 90 los chicos y las chicas de 9 años hacia abajo representaban el mayor porcentaje de la población en nuestro país. Y acá podemos ver que ya para el 2022, que es la que tenemos actualizada, vean cómo la base de esa pirámide ya no es tan ancha, ¿verdad? Ya no es tan fuerte, tan robusta, sino que se va adelgazando y entonces obviamente la población en edades, pues aquí son adultos jóvenes, ¿verdad? Relativamente, porque están entre los 24 y digamos que 44 años, todavía son muy productivos, es como lo más robusto que tienen en este momento. Y para esos datos que hemos estado viendo, que son de 20 años, toda esta población ya va a formar parte de la población adulta mayor de nuestro país. Entonces, dato importante nada más, también igual está un poquito desactualizado, esperemos que con el censo podamos actualizarlo, pero para el año 2021, en nuestro país, casi que un 20%, digamos que somos 5 millones, o sea, eran 900 y pico, o sea, casi un 20% de la población ya tenía más de 60 años, entonces vean que es bastante, o sea, es un número significativo y que van a ver que va a ir creciendo. Y también, más o menos, hay 5.5 mujeres por cada 4.5 hombres. Entonces, por lo general, somos más mujeres, ¿verdad? Las que estamos, bueno, las que vemos en el país. Ok. ¿Qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso normal, fisiológico, o sea, donde nuestro cuerpo comienza, bueno, empieza desde que nacemos, porque desde que nacemos empezamos a envejecer, ¿verdad? Entonces, este cambio va haciendo que se ocasionen alteraciones, ¿verdad? O diferencias en las características de la especie durante la vida. Y yo siempre digo, nuestro cuerpo nos pasa la factura. Entonces, todo lo que hayamos hecho en todo este trajín de vida, en algún momento nuestro cuerpo nos lo va a recordar y nos lo va a reclamar. Porque esos cambios en algún momento van a producir una limitación, ¿verdad? De esa adaptación que tiene que estar haciendo constantemente nuestro cuerpo para ver los cambios. Por ejemplo, hace 40 años no teníamos todos estos cambios climáticos tan importantes que ahora tenemos. Entonces, nuestro cuerpo ha tenido que irse, por ejemplo, adaptando a esos calores, ¿verdad? A esas lluvias, algo imagínense que externo. Y a nivel interno, igual. O sea, nuestra vida no podemos compararla hace 40 años, cuando por lo general todo era más rural, más tranquilo, el ritmo de vida no era tan acelerado con el ritmo de vida que tenemos actualmente, donde todo es así, para allá, apúrele, hágale, venga, traiga, ¿verdad? Entonces vivimos en un trajín diario y nuestro cuerpo siempre tiene que estar adaptándose a eso. Y si es a nivel interno, físico, químico, ¿verdad? Todavía más. Porque todas esas cosas, imagínense, por ejemplo, el estrés de esa rutina de vida que tenemos ahora, el estrés también va a producir cambios importantes en nuestro cuerpo tiene que estar diariamente compensando todo eso que está sintiendo, ¿verdad? Y es importante, se producen en diferentes órganos, o sea, envejecemos de forma diferente y uno puede ver a veces hasta en la piel, por ejemplo, las manitas o lo que está más expuesto en el sol, se ve hasta más arrugadito, por ejemplo, que el resto del cuerpo que no se expone tanto al sol, por ejemplo. Y varía, obviamente, de una persona a otra. Y ahorita vamos a ver todo lo que influye, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son las características del envejecimiento? Es universal. O sea, por más dinero que tengamos, por más recursos que tengamos, nadie está exento de envejecer.
es algo que nos va a pasar a todos y como les decía, desde el día uno del nacimiento empezamos con este proceso. O sea, cada día que pasa vamos envejeciendo más. Es irreversible, o sea, yo puedo utilizar recursos externos para disminuir, por ejemplo, apariencia con arruguitas y con esas cosas, ¿verdad? O inclusive el ejercicio hace pues que yo me vea un poco más vital, que ande mejor, pero sigo envejeciendo, o sea, no hay nada, no se ha encontrado tampoco la fuente de la juventud de la que todos hablaban, ¿verdad? Hay libros y de todo, para que podamos revertir ese proceso o hacernos más jóvenes. Tampoco la ciencia ha evolucionado tanto en ese sentido. Vean que, por ejemplo, evoluciona con medicamentos, con medidas, por ejemplo, ¿verdad? Externas, de que no se evidencie tanto, pero, o sea, siempre vamos envejeciendo. Es continuo, o sea, ya les dije, por más que tratemos de negarlo, inclusive yo misma de decir, no, no estoy envejeciendo, o sea, todos los días envejezco, ¿verdad? Es algo propio de cada persona y es muy íntimo. Depende mucho su historia de vida, sus vivencias, sus experiencias, su entorno, su apoyo, su familia, va a irlo viviendo de forma única y diferente. Que esa es la otra característica, es diferente. Yo no puedo compararme, ni puedo empezar a decir, es que mi mamá hizo esto así, así, porque puede hacer que mi mamá y mi papá sean completamente diferentes. Y puede hacer, no, casi que es un hecho que son completamente diferentes. Entonces, no podemos tampoco, por ejemplo, tirar una guía y decir, ok, cuando usted empiece a hacerse adulto mayor, esto es lo que tiene que hacer, porque tampoco nos va a servir a todas las personas. Tampoco es un proceso uniforme. ¿Qué significa? Yo puedo ir, por ejemplo, vamos a ver, yo puedo tener cambios más rápido y en una edad, por ejemplo, a los 65 años, más adelantado que una persona, por ejemplo, de 80 años que tal vez ha hecho ejercicio, ha cuidado su alimentación, ha tenido muy buena adherencia terapéutica, entonces no es un proceso que va a ser siempre igual. Y hay días en los que somos montañas rusas, yo siempre digo, con nuestros sentimientos, con nuestro cuerpo. Hay días que estamos altísimos en nuestro clímax, súper bien, ¿verdad? Y hay días en los que no quiero nada. Entonces, no somos uniformes y así es nuestra vida y eso tenemos que aprender a aceptarlo, ¿verdad? Y es muy importante, involucra todas las decisiones del ser humano, porque somos seres biopsicosociales y espirituales. No solo somos esa persona de 65 años o mayor, que nos encasillen, por ejemplo, con un número, una edad cronológica, eh, y que nos digan, es que ya tiene más de 65 años. No solo somos esas personas, ¿verdad? De edad cronológica y de apariencia física. Somos también una parte psicológica muy importante, que es nuestra mente, nuestra salud mental, cómo nos sintamos nosotros en nuestro entorno con las personas que nos apoyan, ¿verdad? Entonces, esa parte psicológica es muy, muy, muy valiosa. Y hemos visto, o han visto, espero que lo hayan visto, que la pandemia fue un evento que nos ayudó muchísimo más a poder darle más valor a la importancia de nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque vimos que mientras estábamos en la pandemia, pues mucha gente que estaba acostumbrada a un ritmo de vida, a salir, a casi no estar en su casa, ¿verdad? Etcétera, donde tuvimos que estar encerrados tanto tiempo, inclusive conviviendo con familia que a veces no convivimos, o sea, que a veces vemos o nos damos cuenta de que no conocemos en nuestra totalidad, ¿verdad? Y es difícil, o sea, sí es difícil poder interactuar con la familia, que es la que más nos conoce y que es la que nos tiene que aceptar, porque ni modo, ¿verdad? Imagínense qué difícil que es afrontar todas estas cosas, por ejemplo, de que ya soy una persona adulta mayor, ya me pensioné, ya no tengo mi rutina de trabajo,
hijo, ya mis hijos no están, ¿verdad? Entonces es un impacto muy importante en la parte psicológica. Igual en la parte social, a veces nosotros pasamos de nuestro trajín diario con tantas responsabilidades, con tantas obligaciones, que no dedicamos ese tiempo a la parte social. Entonces, cuando ya nos vemos en esta etapa, sin hijos, sin trabajo, ¿verdad? Porque ya cumplimos con esas, con esos momentos de nuestra vida y entonces resulta que tampoco tengo amigos, tampoco tengo con quién salir, tampoco tengo con quién hablar, ¿verdad? Entonces, pues descuidamos un poco nuestra parte social. Y obviamente nuestra parte espiritual, sin caer en la parte religiosa, ¿verdad? Que es muy importante, que tenemos que respetar bastante, nos funciona a la mayoría de soporte para poder afrontar todas estas cosas, porque todas estas cosas nos, nos desequilibran de alguna forma, ¿verdad? Pues nuestra parte interna. Y yo siempre digo, o sea, sin la fe, sin la creencia en lo que creamos, en lo que queramos creer, pues no podríamos llegar a ningún lado. Entonces, aquí lo más importante es que somos seres integrales. No podemos ver o no podemos inclusive hablar en el taller de cuidadores de la persona que tiene una úlcera solamente porque tiene una úlcera, o de la persona que tiene una diabetes solamente porque tiene diabetes. O sea, son personas integrales que tienen todas estas necesidades que probablemente su dolor no va a estar tan definido por su patología física o su parte biológica, sino que tal vez más bien su parte psicológica, social o espiritual puede estar impactando de forma todavía más importante. Ok, hay otra cosa muy importante que desde la OMS, pues, yo voy a mandarle a la compañera para que les mande en el chat alguna información muy importante que está igual a la disposición de todos en la página de la Organización Mundial de la Salud, pero se los voy a mandar por si no tienen chance como de estar buscando para que refuercen todo esto un poquito, porque importante, o sea, esto es una pincelada de lo que yo les puedo hablar, pero gracias a Dios ahora tenemos acceso a tanta información que podemos nosotros estarnos pues sacando dudas, ¿verdad? Instruyendo, y yo siempre les digo, lo más importante es leer todo parejo, leer todo bien, no solo leer como la negrita o lo que a veces le sale a uno, porque a veces lo que a uno le sale, y pues, por ejemplo, uno busca una pastilla, una información y le va a salir como lo más malo de primero, ¿verdad? Entonces ya usted se asusta porque le va a salir lo más malo y no va a poder tomar esa pastilla. Entonces siempre hay que leer todo como desde la necesidad que tiene cada uno para ver qué es la información que realmente me sirve y qué no me sirve. Entonces, esta parte de envejecimiento saludable es muy importante y es una estrategia planteada de la Organización Mundial de la Salud desde el 2013, donde ya vio pues que toda esta población está aumentando, ¿verdad? Y entonces necesitamos estar fomentando y manteniendo esa capacidad funcional de las personas desde nuestras edades, yo les digo desde escolares, porque si nosotros tenemos una buena orientación en la educación, pues vamos a tener muchísimo más calidad de vida durante toda nuestra vida. Entonces, ellos lo que dicen, vean qué interesante, es que hay un poquitito que está influenciado por la herencia genética y hay otro que es como el externo, que son nuestras características personales, pero en su mayoría, ¿verdad? Que es todo lo que está aquí en rojito, son las características de la salud, donde vemos lo que está relacionado con la edad, con hábitos de salud, con cambios de nuestro cuerpo, con factores de riesgo, enfermedades, cambios, ¿verdad? Propios del cuerpo y los síndromes geriátricos que los vamos a ver luego en otra sesión. Y que todo esto, vean que diríamos, acá lo vemos como en chiquitito, pero que todo esto está directamente relacionado con el entorno donde nosotros nos desenvolvamos, que juega un papel muy importante, toda la red de apoyo, toda y pues la participación que podemos tener social, etcétera, ¿verdad? Para que tengamos un proceso de envejecimiento saludable. Entonces, tenemos que poner bastante de nuestra parte desde edades, ya, desde ayer, como decimos nosotros, porque urge, ¿verdad? Existe otro término también que se llama edadismo,
Y el edadismo está relacionado más que todo como a la parte cronológica de edad, ¿verdad? Entonces, categorizamos. Como tiene 60, ¿verdad? Es a una persona, 65, una adulta mayor joven, ¿verdad? Dentro de los adultos mayores, este, que no necesariamente tiene tanta dependencia, por ejemplo. Y como tiene 80, ¿verdad? Es una persona adulta mayor ya más grande que sí tiene dependencia. Y a veces vemos en nuestras realidades que es todo lo contrario, ¿verdad? Que más bien una persona de 60 años, tal vez por todo lo que les decía, su ritmo de vida tan acelerado, sus malos hábitos, su poco tiempo, tal vez no tuvo tanta dedicación, por ejemplo, a su enfermedad, cuando ya me dijeron, por ejemplo, que era hipertensa, entonces, di con tanto corre y corre, yo no le dediqué el chance a la enfermedad, soy hipertensa desde los 40 y resulta que ya a los 60 tengo mal el riñoncito, tengo mal el corazón, ya me dio un infarto, ya mi corazón no funciona igual, entonces tengo una discapacidad, ¿verdad? Con 60 años y cuando vemos que una persona de 80 años que tal vez se ha pegado muchísimo mejor a su tratamiento, ha tratado de modificar su estilo de vida pues se ve mejor que alguien de 60, ¿verdad? Entonces es como eso, o sea, es decir, o es muy joven o es muy viejo, como dicen las figuritas. La edad no necesariamente nos va a definir eso, pero es algo que existe en la sociedad donde a veces nos basamos solo en el número, ¿verdad? Y eso pues hace que se desventaje o que haya injusticias inclusive, ¿verdad? Con las personas. Otro término también muy importante que tenemos es la vejez, ¿verdad? O el viejismo, que a veces le dicen así. Es una etapa más de la vida, ¿verdad? Igual como decir adolescencia, infancia, niñez, ¿verdad? Pero, bueno, y que tiene sus características y como todo, hay cosas que son bastante agradables, bastante buenas y otras no, porque así es nuestra vida toda. Ojalá solo fueran momentos rosa, ¿verdad? Pero hay momentos grises, momentos negros, momentos rosa, entonces toda nuestra vida es así. Entonces, igual en esta etapa, ¿verdad? Que es lo importante, que se va a ir presentando de forma progresiva, como les decía, desde que nacemos vamos a ir viendo ahí poco a poco cómo se va desarrollando todo, pero que sí es necesario y nosotros, y yo siempre les digo, y me van a escuchar probablemente en las sesiones que me tocan a mí, reforzando muchísimo eso, porque la idea de esto, pues sí, vamos a aprender a cuidar a nuestros adultos mayores, vamos a aprender a cosas de nuestros adultos mayores, pero nosotros vamos para adultos mayores. Entonces, es un conocimiento que también voy o debo aplicar en mí. Debo empezar a hacer cambios. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue a esta edad, llegue en una mejor condición y con mejor calidad de vida, sobre todo, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, nuestra base en el hospital, que es algo muy bonito, ¿verdad? Tenemos la geriatría, que es la especialidad de la medicina, que lo que hace es un abordaje integral. Integral me refiero a que tratamos en la medida de lo posible de abordar todas esas dimensiones que les explicaba hace un rato. Tratamos, y bueno, ustedes creo que la mayoría ya han ido, ya han estado ahí, y no preguntamos solo por el piecito que le duele o por el ojito que nos sirve. O sea, tratamos de preguntar por toda la parte holística o integral de las personas, porque nos preocupa y nos ocupa que las personas adultas mayores estén bien, ¿verdad? Y la gerontología es una ciencia. Y ella, aparte de incluir lo que es lo biológico, también incluye lo psicológico, lo espiritual y el bienestar. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es hacer una fusión de la especialidad y la ciencia, ¿verdad? Que ambas se combinen para que nosotros, como Hospital Nacional, podamos reafirmar ese compromiso humanista y social, ¿verdad? Atendiendo a las personas de forma integral. O sea, no solo el piecito, no solo la cabecita, no solo el ojito, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el envejecimiento de la población es un hecho indiscutible. O sea, ya lo vimos, ya tenemos números que nos demuestran que todos vamos a estar en esa edad de adultos mayores, que no van a haber muchachos, que no van a haber personas más jóvenes, pues que estudien,
desde la parte social, ¿verdad? Que estudien, que aporten un poco más a la sociedad, y pues que sean productivas, ¿verdad? Y que, pues, quienes nos van a cuidar, vamos a ser adultos mayores cuidando de adultos mayores. Entonces, todo esto representa un reto importante para la población, porque nosotros tenemos que ser conocedores de eso, nosotros tenemos que empezar a implementar cambios para que ya que es nuestra realidad, ya que es a lo que nos vamos a enfrentar, pues que tengamos mejor calidad para no depender tanto de unos de los otros, porque imagínense, o sea, adultos mayores cuidando adultos mayores, o sea, es un panorama bastante difícil y bastante complicado. Ok, ¿qué es lo que les decía ahorita? El hecho es que si nosotros llegáramos a estas etapas que tenemos que llegar, como llegamos a la niñez, que no nos ha maltratado tanto la vida, digamos, o a la adolescencia, sería muy fácil. Pero entre todas nuestras carreras, entre todas nuestras vidas, entre todas nuestras vivencias, entre toda nuestra alimentación, inclusive con algunas veces limitación económica de no tener los productos adecuados, la mayoría llegamos a esta edad con una o varias enfermedades que hacen que mi cuerpo pues tenga que defenderse más, tenga que lucharla más y entonces se desgaste también un poco más, ¿verdad? Y estas son las enfermedades crónicas no transmisibles. Todo este grupo de enfermedades engloba al cáncer, que ya es una enfermedad crónica que se ha hecho muy normal y que también tiene datos muy importantes para años muy cercanos, donde va, por ejemplo, el 50% de la población para el año 2030 se prevé que vaya a tener algún tipo de cáncer. Entonces, claro que nos incumbe. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que, si bien es cierto, bueno, pues la ciencia ha avanzado bastante y la trata bastante, los tratamientos a veces nos discapacitan un poco porque son tratamientos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿qué calidad de vejez vamos a tener si tuvimos pues un cáncer? Pero igual todas las enfermedades cardiovasculares, que ahí va metida la hipertensión arterial o la presión alta, ¿verdad? Y todos los problemas cardíacos, infartos, síncopes, bueno, en fin, todas isquemias, ¿verdad? Todas las enfermedades cardíacas que ahorita en este momento son la primera causa de enfermedad y la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, la mayoría de personas fallecen por enfermedades cardiovasculares, bueno, también circulatorias, es que engloba todo esto, ¿verdad? Entonces, esa es la principal causa de muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que les decía, o sea, tenemos tan mala alimentación, tenemos tan mala adherencia terapéutica, tenemos tanto estrés encima, que nuestro cuerpo es el que sufre todo esto. Igual con la diabetes, ¿verdad? Que es una enfermedad crónica no transmisible y que pues podemos tener bastante controlada y nuestro cuerpo puede adaptarse bien, pero cuando no la tenemos controlada y hacemos esos desórdenes con las comidas o las dosis de insulina, ahora porque sabemos que a veces la gente se hace una experta, son carguísimas, ¿verdad? Entonces se comen un poquito más y se ponen más insulina, el que peca y reza, ¿verdad? Ahí como tratando de empatar. Entonces, nuestro cuerpo todo eso lo va resintiendo. Y hay mucho todavía enfermedades pulmonares crónicas. ¿Por qué? Porque nuestros adultos mayores, los que tenemos ahorita, cocinaron con leña, estuvieron expuestos a leña, a cigarro, a tabaco, inclusive, bueno, en esas épocas también el asbesto para la construcción de casas, ¿verdad? Era lo que más se utilizaba y pues todo esto daña de forma muy importante todo lo que son los pulmoncitos, ¿verdad? Y como les decía hace un rato, o sea, podemos tener una persona de 60 años que está con una discapacidad muy importante porque tiene todas estas enfermedades crónicas, porque no ha podido controlarlas, comparada, por ejemplo, con alguien de 80 años que tal vez ha tenido más cuidadito y pues está más compensada, ¿verdad? Y qué es lo más importante, y siempre voy a meter la cuñita porque siempre lo pongo casi que en todas mis sesiones, muchísimas de estas enfermedades no transmisibles se pueden prevenir mediante la reducción de algunos factores de riesgo. Entonces, son cambios en nuestro estilo de vida que pueden hacer que nosotros pues lleguemos más, digámoslo, como lo decimos los ticos, más enteros y mucho mejor a nuestra edad adulta mayor, ¿verdad?
El fumado, ya sabemos que el fumado y el fumado está asociado con un montón de enfermedades, en especial también el cáncer, es uno de los factores de riesgo más importantes para cualquier tipo de cáncer, no solo para el cáncer de pulmón, ¿verdad? Entonces es importante que desde ahora, ahora que nosotros vemos a los muchachos hasta con los vapeadores y estas cosas, porque acá pues uno dice fumado y lo representa como un cigarrillo, pero en realidad es toda sustancia química que hagamos o que introduzcamos a nuestro cuerpo a nivel de pulmón que no es normal, ¿verdad? Y que puede causar daños. Entonces, es importante eliminar esa exposición y sobre todo concientizar en los daños que nuestro cuerpo en ese momento no va a sentir, sino que lo va a sentir a futuro, ¿verdad? Igual con el alcohol, sabemos que el alcohol pues, es más que todo un hábito social, ¿verdad? A veces ni les gusta el sabor, ni les gusta cómo se sienten al día siguiente, pero como es algo social, porque comparto con la gente, porque me ven tomándome algo, entonces pues se hace ya un una adicción, ¿verdad? Y acá lo más importante es promover ayuda para dejarlo y sabemos que hay instituciones públicas que nos colaboran con todo eso, ¿verdad? Eh, como el viaje. Y recordemos para el fumado que en la caja también existen las clínicas de cesación de tabaco, que son todo un éxito, ¿verdad? Pero para todo esto, o sea, la persona siempre tiene que primero hacer un insight o hacer conciencia de lo importante que es dejar este tipo de hábitos que no traen pues nada saludable a nuestra vida, ¿verdad? La alimentación, la saludable, yo sé y lo repito, o sea, vivimos en un mundo tan ajetreado, tan intenso, que no nos da chance de nada y a veces comerse algo rápido es lo más fácil para no perder tiempo. Uno mismo a veces, pues, cae en el error de hacer eso, ¿verdad? Inclusive yo siempre he dicho, la familia, ¿verdad? Es tan bonito porque a veces es o el tiempo en el que la mayoría de los miembros de la familia coinciden y tal vez pueden sentarse y pueden comer algo y pueden conversar. Entonces, imagínense, no solo la alimentación, no solo la parte saludable de la alimentación, sino también el hecho de que también sirve para acercarnos a la familia, porque todo eso también se ha perdido con toda esta tecnología, ¿verdad? Y como sabemos siempre, la actividad física es muy importante movernos, es muy importante mantener nuestro peso adecuado, yo siempre digo, nuestro corazoncito nos lo agradece un montón cuando nosotros llegamos de hacer ejercicio, porque a veces inclusive viene uno todo cansado y dice, ay, no, no voy a hacer nada, bueno, no, mejor voy, y usted va y hace 20, 30 minutos y regresa con buena energía, regresa con mejor actitud, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto que el ejercicio tiene, pues, impacto bastante positivo en nuestro cuerpo. Y esto no solo para nuestros adultos mayores, son cosas que nosotros empezamos o debemos promovérselos a ellos, ¿verdad? Obviamente, pero también debemos promoverlo para nosotros y para nuestra familia, porque la idea de esto es que sea un aprendizaje y una educación continua para todos, ¿verdad? ¿Cuáles son las dificultades que nosotros tenemos cuando envejecemos, verdad? Pues que hay mucha diferencia y que también dependiendo, yo siempre digo, la historia de vida que hay detrás de cada persona, ustedes me están viendo a mí ahorita y pueden decir, ay, mira, y sí, ella muy fácil porque está ahí, pero no conocen tal vez todo lo que yo he pasado para llegar acá y tampoco yo los conozco a ustedes, solo veo algunas caritas ahí de todo lo que han pasado para llegar acá. Entonces, la historia de vida de cada persona es muy, muy importante y es algo que define un montón, por no decir casi que todo, la forma en la que nosotros actuamos, interactuamos y nos relacionamos con los demás, ¿verdad? Porque igual de ahí uno se lleva ahí golpecillos en la vida, ¿verdad? Y eso es lo que va haciendo que yo vaya forjando mi forma de responder a las situaciones, mi carácter, etcétera, ¿verdad? Entonces, y obviamente eso permea un montón en las necesidades que yo vaya teniendo, ¿verdad? em, la diversidad que vamos nosotros encontrando conforme vamos envejeciendo y conforme vamos viendo a las personas no es al azar. O sea, nosotros mismos nos lo forjamos, como les he explicado. Si yo no tengo buenos hábitos, si yo no comparto, si yo no externo, si yo no hablo, todo eso me va a perjudicar en algún momento o voy a llegar a este proceso, ¿verdad?, de envejecimiento y pues solo triste y desamparado.
Entonces, esas son algunas de las dificultades. Es importante, hay mitos y hay mitos que nosotros, por nuestra cultura y por nuestra sociedad, pues nos lo repiten y a veces lo seguimos repitiendo y repitiendo. Entonces, al repetirlo tanto, pues lo vemos como algo ya que se dijo y que es la santa verdad o la santa palabra, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente encontré, puede ser que hayan más, tal vez ahora los compartimos luego, ¿verdad? Muy pocos positivos y más negativos, porque también nuestra sociedad es así. Nuestra sociedad, por ejemplo, se, no nos enseña o no nos forma a la mayoría exaltando las cosas buenas que nosotros hacemos. Nos enseña eh, señalando lo malo que hiciste para ver si lo corriges. ¿Ok? Pero esta es nuestra sociedad, esto es lo que tenemos y así es como crecemos. Entonces, yo siempre digo, es importante empezar, y eso se ha visto mucho con todo este tema de salud mental y de todo, a trabajar estos temas para que nosotros vayamos cambiándolo desde nosotros y con nuestros familiares, ¿verdad? Entonces, mitos positivos, todos y todas tienen experiencias y son sabios. Ay, no hay nada mejor que le diga a uno que sabe de todo, ¿verdad? Pero entonces por eso es positivo, pero no es cierto, no todos, pues saben de todo. Son muy expertos, tienen mucho camino recorrido, pueden ver la vida de una forma diferente porque tienen mucha experiencia, pero eso no garantiza que todos lo sepan. ¿Por qué? Porque todos los días de nuestra vida aprendemos, entonces, ellos todavía están aprendiendo también, ¿verdad? Entonces, ese es uno. Las personas adultas mayores son buenas, amables y bondadosas. No es cierto, no todos somos así. Y como les decía, a veces tenemos nuestros días, a veces estamos tan resentidos, tan tristes, ¿verdad? Que no somos buenos, no somos amables y no somos bondadosos. Por lo general, la mayoría sí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero todos tenemos derecho también a día, pues a tener nuestros días no tan buenos. Y yo siempre he dicho que es importante, pero es algo que nuestra sociedad tampoco nos ha enseñado a expresar, es poder expresar libremente sentimientos. Y a veces nos limitan muchísimo los sentimientos. Y yo siempre pienso, todavía mi mujer me dejan hacer un berrinchillo ahí, me dejan llorar, y se vale. Ahora ya es un poco más común, pero antes, por ejemplo, los hombres, ¿qué les decían a los hombres? Los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres siguen adelante, ¿verdad? Entonces imagínense qué limitación de sentimientos, ¿verdad? Y a veces eso, pues hace que uno como que vaya llenando, ¿verdad? El vasito y el vasito, la ¿Todo? goma, perdón. Hola, doña Marta tiene el micrófono abierto. Ok. Como les decía, entonces va haciendo como que la gotita caiga y caiga hasta que hace el hueco en la piedra, ¿verdad? Entonces, pues es positivo porque la mayoría de nosotros en nuestro país sí somos súper buena gente, somos pura vida, ¿verdad? Pero también tenemos nuestros momentos, pues, que no son tan buenos, ¿verdad? Negativos, son como niños. Y de hecho, yo no sé si ustedes han visto hasta en el mismo hospital, a mí me hace gracia, porque está el hospital de niños casi a la par del nuestro, ¿verdad? Y dice, es que este es como el hospital de niños, es casi lo mismo, ¿verdad? Porque ellos son como niños. No, no es cierto, no son como niños. O sea, son personas grandes que tienen mucha experiencia, que tienen mucha vivencia, ¿verdad? Y que no se comportan como niños. Dios libre se comportaran como niños, ¿verdad? Inexpertos y de todo. Eso no es cierto, no son como niños. O a veces les dices que es como un niño grande. No, no es cierto, ¿verdad? Son improductivos. La mayoría de las veces nosotros mismos los hacemos improductivos. ¿Por qué? Porque una forma de demostrar cuidado desde nuestro pensamiento, sobre todo a nivel cultural y social, es que yo em, lo chineo o lo cuido tratando de hacer o de disminuir las cosas en las que él o ella participa. Entonces, lo limito. Más bien, no promuevo esa autonomía de que, ok, voy a ver hasta dónde lo puede hacer, hasta dónde necesito yo ayudarle, sino todo lo contrario. O sea, usted no haga eso porque no puede, usted no haga eso porque no llega, usted no haga eso porque entonces los limitamos, ¿verdad? Entonces decimos que son improductivos porque nosotros mismos los limitamos. Pero, por ejemplo, hay cositas en la casa, hay tareas, más, por ejemplo, las señoras que han sido amas de casa, o sea,
toda su vida, tal vez 60, 70 años, ¿verdad? Porque antes desde que eran chiquillas, 5 o 6 años, ya empezaban con cosas de la casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les vamos a decir que ya no lo haga si toda una vida lo ha hecho? Entonces, eso hay que corregirlo. Y, por ejemplo, algo tan sencillo, que no camina ni nada porque no me puede ayudar a pasar la escoba, pero me puede ayudar, por ejemplo, a escoger frijoles, aunque ya ahora vienen muy limpios, pero a escoger frijoles en la mesa, a doblar mediecitas en una mesa sentada, imagínense. O sea, ya con eso las personas, por ejemplo, pueden sentir que participan mucho más activamente de las cositas de la casa. Que se aíslan de los demás. A veces nosotros mismos somos los que los aislamos. Como les decía hace un rato, la pandemia, por ejemplo, hizo que convivieran en una misma casa, a veces adultos mayores, adultos jóvenes, niños, y cuando se encuentran muchas veces por esas brechas generacionales, por esa cantidad de años de diferencia entre unos y otros, y pues no tienen cosas en común. Y eso también se vale, ¿verdad? Entonces, no es que se aíslan, es que a veces tal vez no hay temas, perdón, no hay pensamientos similares a los de los demás, o por ejemplo, con todo esto de género, ¿verdad? Y de tanta libertad de género que hay ahora, ellos crecieron en una época donde no era común ver hombres con hombres o mujeres con mujeres, ¿verdad? Y ya ahora pues se va haciendo muchísimo más común. Entonces, a veces prefieren pues no opinar del tema ni nada porque van a crear un conflicto porque no tienen los pensamientos similares pues a la gente o a las personas de ahora, ¿verdad? Entonces, no es tanto que a veces se aíslan pues para evitar todos estos problemas, pero a veces nosotros también pues los aislamos porque no tenemos temas en común. Todos están enfermos y todos tienen que ser cuidados. Eso tampoco es cierto, ¿verdad? Muchísimos llegan a la edad adulta mayor muy bien, y muy activos. Yo los veo ahí. Bueno, ahora, por ejemplo, estuve el mes pasado aplicando unas encuestas en el hospital en las personas que llegaban a urgencias, a consulta y las que estaban hospitalizadas y yo me quedaba asustada de ver, o sea, lo capaces que son, lo autosuficientes que son, cómo muchas manejan sus medicamentos y de hecho llegó una compañera y le dio una pastilla y dice, esa no es mi pastilla, esa ya me la habían suspendido. Entonces, qué bonito ver que están tan empoderados, que están tan seguros y que no todos llegan, como dice este mito, ¿verdad? Enfermos y que a todos hay que cuidarlos. Eso no es cierto. No tienen capacidad de decisión. Eso es algo que vemos bastante frecuente en el hospital. Inclusive nosotros como personal de salud, y yo lo he dicho con los compañeros y con las compañeras en varias ocasiones, debemos valorar muy bien la parte cognitiva, ¿verdad?, de la persona. Y si esa persona tiene capacidad de decisión sobre algo que le pertenece, como es su cuerpo, su salud o su enfermedad, tiene que tener injerencia en las decisiones que se van a tomar. Tiene que ser tomado en cuenta para decidir si quiere un tratamiento, si quiere una cirugía o si no la quiere. Entonces, muchas veces nosotros como personal de salud inclusive nos dirigimos a las familias y los dejamos a un lado también, pero si tiene esa capacidad de decisión, o sea, tiene que hacerlo y tenemos que tomarlos en cuenta también en las cositas de la casa, o sea, si tiene que decidir si muevo el sillón para un lado o para el otro, porque toda la vida lo ha tenido ahí, puede ser que le perjudique, de uno mismo a veces se mecaniza tanto, ¿verdad? Que ya sabe que se tiene que ir como capeando ahí en el camino para no pegar y le cambian algo y pega el dedillo y ahí ya se acordó de todo, ¿verdad? Y de por qué estaban los muebles ahí. Entonces, no es cierto que no tienen capacidad para decir. Hay algunas personas pues, que tienen una condición fisiológica, ¿verdad? Pues que sí, que no, pero que la familia va a tener que decidir, pero también eso me lleva al hecho de pensar en qué importante que es, que lo vamos a ver probablemente en la parte del abordaje de paliativos y todo este acompañamiento, ¿verdad? Al final de la vida, donde uno debería tener algo que se llama voluntades anticipadas, o son cosas que yo puedo decidir desde antes cómo se van a hacer cuando yo ya no esté. Entonces, y de hecho lo puede practicar uno mismo, y eso yo lo aprendí súper joven trabajando en paliativos, y es algo que con mi familia he externado, ok, si me pasa algo, yo quiero que se haga esto, esto y esto. Entonces, ya inclusive decisiones cuando yo podía tomarlas con toda la claridad del caso, ¿verdad?
Que tienen mal carácter todos, ¿verdad? Que son, gruñones, quejosos, y pues habemos de todo, inclusive a veces tenemos mal carácter y somos quejosos y gruñones sin ser adultos mayores, ¿verdad? Y a veces, como les digo, las circunstancias de la vida pues nos han llevado de ahí tal vez a desconfiar un poco más de las personas, de los que están cerca, etcétera. Entonces, no todos tienen mal carácter. Vamos a ver. Ok, no tienen vida sexual. Eso es un tema de una charla aparte y es un tema súper interesante porque es un tema que inclusive a veces ni siquiera desde la misma salud se aborda porque no se sabe cómo abordar. Y como es un tema tabú, sabemos que la parte de sexualidad, ¿verdad? Es un tema tabú, y pues entonces no lo abordamos y cuando usted empieza a hablar con esas personas, ve que realmente existe muchísima necesidad, muchísimas dudas y quieren todavía tener su vida sexual. ¿Por qué? Porque no necesariamente vamos a pensar en una relación meramente coital cuando hablamos de la parte sexual. O sea, existe muchísimas formas de vivir la sexualidad. Entonces, es un tema que es súper lindo, a mí me encanta, y que es muy necesario en todas las poblaciones, pero todavía más en las personas adultas mayores, ¿verdad? Todos son iguales, como les decía hace un rato, o sea, no podemos hacer un manual desde la OPS, OMS, que cuando usted tenga 65 años o más, usted va a vivir así o va a pasar esto, o sea, eso no lo podemos hacer porque todos somos diferentes y todo lo vamos a afrontar diferente, todo lo vamos a aceptar diferente y todos los vamos a vivir diferente. No pueden aprender, oye, eso es algo increíble más con todo lo que hay ahora. Y a mí me encanta, yo les decía el otro día que estábamos en lo de la cápsula de oro, ¿verdad? Ver a todas estas personas conectadas, manejando su compu, haciendo las cosas desde su casa a través de la computadora, es súper lindo, ¿verdad? Súper motivante, porque yo siempre he pensado, y lo repito, que las limitaciones solo están en la mente. O sea, si usted se convence de que no puede hacer algo, de que no lo va a aprender, de que no le va a salir, definitivamente no lo puede hacer porque la mente es poderosa, ¿verdad? Y bueno, están enfermos y frágiles, que son frágiles. No, hombres, a veces son más fuertes que nosotros, ¿verdad? Pero es una creencia popular, por eso que les decía hace un rato más que todo, y pues que siempre nos han como metido la cultura en la cabeza de que hay que sobreprotegerlos porque son más vulnerables y más bien a veces es al contrario, ¿verdad? A veces vemos personas adultas mayores que son los que en su casa son los proveedores, son quienes toman decisiones y son quienes llevan la batuta de absolutamente todo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es la conclusión más importante? La edad como número, como tal, no es una base para que podamos tomar decisiones. Y eso lo voy a repetir varias veces, probablemente en todas mis sesiones, ¿verdad? Por todo lo que les he dicho. Hay personas de 65 años realmente, mal, que la vida las ha maltratado, como dice uno, que no han puesto tal vez un poquito de su parte, que no han cuidado su salud y pueden estar físicamente mucho más deterioradas que una persona de 80 años. Entonces tenemos pues que dar siempre el beneficio de la vida, de la duda, perdón, de que es una base para que tomemos decisiones. Y otra parte muy importante que es el cuidado. La OMS, no le puse ahí la bibliografía, pero eso está tomado de OMS, dice que es el conjunto de actividades y el uso de recursos para lograr que la vida de cada persona esté basada en la vigencia de los derechos humanos. Vean qué interesante, o sea, es un cuidado con fundamento, un cuidado con base, ¿verdad? Y tiene tres puntos demasiado importantes que yo siempre digo, ok, tenemos que saberlo porque vamos a cuidar, pero también tenemos, bueno, ya vamos a hablar del autocuidado de nosotros mismos, entonces siempre nos van a servir para nosotros. El punto más importante cuando nosotros cuidamos, o uno de los más importantes, es el autocuidado. Y el autocuidado son todas aquellas acciones que yo voy a realizar. Creo que en la siguiente está la definición solo de autocuidado, bueno, para cuidar yo de mí mismo. Y es también reconocer y reconocer la capacidad de mi cuerpo hasta dónde puede llegar,
hasta dónde puede realizar las cosas, hasta dónde puedo hacerlo yo sin ayuda. Entonces, el autocuidado también va dirigido a todas las acciones que yo haga, no solo físicas, o sea, no solo que coma bien, que haga ejercicio, ¿verdad? Sino a la parte de aceptación propia, este, de análisis de conmigo misma, ¿verdad? De las cosas que he vivido, de lo que he cambiado, de lo que he madurado, de mis límites, o de mis metas o de mis alcances, ¿verdad? Y de mis limitantes también. Entonces, es todo eso, es todo lo que yo puedo hacer para mejorar yo misma y sobre todo para aprender a quererme y a respetar. Y el respeto es el otro pilar del que es el cuidado. El respeto, primero por uno mismo, es de las cosas más importantes que podemos promulgar para nosotros. O sea, si yo me respeto, si yo me doy a valer como persona, yo voy a poder primero respetar y validar, ¿verdad? A todos los demás, que es lo más importante. Y segundo, voy a poder tener una relación, bueno, es uno de los valores que nos enseñan desde que somos chiquillos, ¿verdad? Del respeto hacia los demás, de cómo tenemos que aprender a ser tolerantes con el pensamiento de los demás. Entonces, es un valor súper importante que necesitamos tener presente también a la hora de cuidar. Porque si yo respeto a la persona que estoy cuidando, ¿verdad? Respeto su historia de vida, respeto sus creencias, respeto hasta dónde puede llegar, entonces mi cuidado obviamente pues va a ser mejor fundamentado. Y el otro pilar del cuidado, ¿verdad? Es la aceptación. Y la aceptación es algo en lo que ahorita desde la salud mental, ¿verdad? Se ha trabajado más porque nuestra sociedad, como les decía hace un rato, pues nos tiende como a señalar más nuestras cosas negativas, nuestros errores inclusive, y entonces como somos seres imperfectos, nos cuesta muchísimo poder aceptarnos. Pero eso es muy cultural, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos aceptamos a nosotros mismos, nos respetamos, nos cuidamos y nos queremos, el convivio con el resto de las personas y el cuidado que podamos dar a otras personas, pues va a ser obviamente más sencillo, ¿verdad? A la hora de brindar. Y, ok, y recursos súper importantes, porque la definición del cuidado nos decía que está basado también en derechos humanos, ¿verdad? Entonces, conocer que a nivel de país y a nivel de la caja, ¿verdad? Que es lo que estamos ahorita desde el hospital en este momento, existen políticas como la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, ¿verdad? La Carta de San José sobre Derechos de Personas Mayores en América Latina y el Caribe, la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que está basada en la ley de las personas mayores, ¿verdad? En Costa Rica también hay un documento, no, este no es el del Mideplan, no me acuerdo de quién, de cuál es pero yo creo que este es de la caja, donde nos habla de la perspectiva en cambio demográfico al 2045. Entonces ya tenemos un documento donde nos plantea cómo puede ser el panorama, ¿verdad? Y está en nosotros qué cosas podemos ir cambiando. La ley 7935, que es la ley integral de la persona adulta mayor. También existe la política institucional para la atención integral de la persona en la caja, y esta tiene un rubro muy importante, por ejemplo, sobre todo en la atención en urgencias, ¿verdad? Y la atención prioritaria. Bueno, en nuestro hospital, un día estos que andaban aplicando entrevistas, como les conté hace un ratito, decía una señora a la otra, y aquí no hay prioridad de adulto mayor, y qué difícil en un hospital que es para adultos mayores tener prioridad de adultos mayores cuando todos son adultos mayores, ¿verdad? Pero entonces yo le explicaba que para eso existe la clasificación del triage, ¿verdad? Para que se atiendan con una u otra. Por ejemplo, con algo como el triage, no sé, ahora que me acordé y que cabe acá, ¿verdad? El doctor acá tiene la costumbre, la mayoría de las veces, de que cuando le coloca la cinta a la persona, cuando hace la clasificación en el triage, eso es una escala canadiense que nos dice más o menos cuántas horas hay que esperar para ser valorado. Entonces, por ejemplo, un paciente en verde,
con una cinta verde, con una clasificación verde, va a esperar de 3 a 4 horas para ser atendido. Un paciente rojo tiene que ser atendido ya porque es riesgo inminente de muerte. Y una persona con una cinta blanca, pues sabe que va a durar más o menos 8 horas para ser atendido. Entonces, esto es algo que dentro de los servicios de urgencias deberían explicarlo y deberían decirle, ok, le estoy asignando por su condición en este momento la cinta verde, que dice que tenemos más o menos de 3 a 4 horas por la clasificación para que pueda ser atendido. Que igual en esas 3 o 4 horas que yo estoy esperando, puede ser que, por ejemplo, ella es diabética, como tuvo dolor en el corazón o en el pecho, se vino rapidísimo porque también padece el corazón, entonces se vino sin desayunar, y puede ser que mientras espera y pues nos hagan hipoglicemia, ¿verdad? Que se baje el azúcar y que cambie la categorización por otras cosas externas. Pero es muy importante que sepamos esas cosas, porque tenemos que venirnos listos de acuerdo a la cinta que nos ponen. Igual a nosotros cuando vamos a consultar y nos hacen clasificación, perdón. Y la política integral de buen trato que se promulga desde la caja, ¿verdad? Que, bueno, tiene un manual donde constantemente se está reforzando a las personas que atienden a los y las usuarias, ¿verdad? Pues de todo esto, ¿verdad? De buen trato y el, ay, ¿cómo se llama? La ley también, la 9234, que es los deberes y los derechos de las personas usuarias, ¿verdad? Que también es importante que se conozcan y que ustedes lo conozcan como usuarios, porque por lo general la gente también reclama mucho solo los derechos, pero también hay deberes. Igual nosotros también tenemos deberes, derechos, pero también hay deberes. Entonces, bueno, para que vean que todo esto está bien fundamentado desde también la política, ¿verdad? Y lo que les decía, el autocuidado, que el autocuidado para nosotros también, como ya les conté en el desarrollo del taller, vamos a tener pues algunas técnicas, no solo para cuidar de la salud mental y cognitiva de las personas adultas mayores, sino también de las personas que cuidan y que ahorita vemos ahí en la que sí, como que me voy adelantando a los temas, de que la salud de la persona que cuida es también muy importante, ¿verdad? Y lo que les decía, el autocuidado es esa capacidad que yo tengo de estar atento a lo que nos sucede, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a saber validar y proteger en definitiva, ¿verdad? A lograr un estado de bienestar no solo físico, o sea, no solo que yo me sienta bien con mi cuerpo, sino con mi mente, con mi espíritu, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de que yo tenga un buen autocuidado? Inclusive ustedes como cuidadoras de otras y cuidadoras y cuidadores de otras personas adultas mayores. Si yo me quiero, me cuido, me respeto y hago cosas que van en pro y en bien de mi cuerpo, obviamente voy a ser más productivo, voy a pasar más motivado, voy a pasar más, pues más activo y voy a hacer las cosas mucho mejor y con más compromiso, ¿verdad? Mejoro muchísimo mi autoestima, o sea, si yo veo que estoy bien, que me siento bien, que logré hacer una caminata de 5 kilómetros sin agitarme, ¿verdad? Sin sentirme mal, y pues me voy a sentir muy bien con lo que mi cuerpo está logrando. El hecho de que yo me cuide por todo eso que les decía, ¿verdad? Porque estamos atentos a lo que nos sucede, pensamos y sentimos, hace que mejore mi autoconocimiento y entonces, no hay nada mejor que conocerse uno bien y que poder expresar qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta, qué quiero, ¿verdad? Entonces, todo eso obviamente va a impactar de forma muy importante cuando yo doy cuidado a otras personas. Y también tenemos que ver el autocuidado desde la capacidad de estas personas adultas mayores que cuidamos, las capacidades que van a tener ellos y ellas para realizar todas estas cosas también. Entonces, ¿qué realizan ellos para que piensen y sientan y se validen, ¿verdad? Y para que ellos también mejoren esa productividad, mejoren esa autoestima, ese autoconocimiento y pues obviamente en la medida, como les decía, vamos a ver, si alguien no puede quererse solo, no puede querer a nadie más.
Si alguien no puede tolerarse solo, va a ser muy difícil que también tolere otras personas. Entonces, obviamente, si yo tengo un buen autocuidado, va a mejorar el trato a los y las demás personas. Entonces, la idea del desarrollo de todos estos temas que vamos a tener es que brindemos cuidados efectivos, ¿verdad? Y hay algo muy importante cuando nosotros brindamos cuidados efectivos. A pesar de que sea familia, debemos replantear el tipo de vínculo con el que yo quiero cuidar. Y acá hacemos estas preguntas. ¿Quieres cuidarlo? Muchas veces, por la situación de nuestra familia, no es que si yo quiero, es que tengo. No es que si yo puedo, es que me tocó. No es que si debo, que son las preguntas que se supone que uno debería hacerse, es que me toca porque si no la cuido yo o no lo cuido yo, no lo cuida nadie más. Entonces, se supone que uno debería hacerse esas preguntas. Ojalá, si fuera alguien externo, de quiere, no quiero tanto porque no sé, tengo miedo, no sé cómo lo voy a cuidar. Puede, y pues, no tengo tiempo, pero puedo ver cómo lo saco. Y debes, ¿verdad? Debes cuidarlo y debería, ¿verdad? O no debería, pero bueno, sí se puede. Entonces, vamos a ver, cuando yo cuido y cuido con conocimiento y cuido con amor, pues obviamente el cuidado va a ser mucho mejor y va a ser más valorado, ¿verdad? Este, pero cuando yo cuido porque sí, nada más me tocó, porque no hay de otra, y aparte de eso, la persona adulta mayor, que ya luego quizá vamos a verlo, es una persona agresiva, eh, eh, que se enoja fácilmente, demenciada, que a veces inclusive dice una cosa y luego cambia y dice otra, pues obviamente todo eso va a afectar esa calidad de cuidado que podemos brindar, que ese cuidado no sea tan efectivo. Perdón, tan efectivo. Por eso es que vamos como dirigiendo el taller pues a esas cosas, ¿verdad? Lo más importante y algo que hay que rescatar es el acompañamiento. Cuando yo cuido, acompaño, no, no limito. O sea, yo acompañar es como ir al lado de alguien y estar ahí por si me necesita. Eso es el acompañamiento. Pero a veces yo voy y porque tal vez yo hago las cosas más rápido, porque soy más ágil, porque veo mejor, porque me muevo más rápido, entonces yo limito y no dejo que la persona haga, y no la acompaño, sino que asumo o sea, asumo las actividades, ¿verdad? Completas. Entonces, no brindo apoyo emocional, no brindo esa oportunidad de que la persona pueda ser autónoma, pueda autocuidarse inclusive, ¿verdad? Y eso nos tiene que quedar muy claro, muy claro. ¿Y cuál es el problema también del acompañamiento? Que por eso puse estas caritas, ¿verdad? Pueden haber días en los que todo es súper bien, nos llevamos súper bien, todo lo organizamos súper bien, pero puede ser que haya otro día en el que yo ya no amanecí del mismo humor, amanecí cansado, amanecí con un dolor que hace tiempo pues, no sentía y ustedes saben que el dolor también dispone. Entonces, de ese acompañamiento ya se convierte como no una prueba, más bien en un martirio, ¿verdad? Porque me lo tengo que soportar todo el día y hoy está de pocas pulgas, como decimos nosotros. Entonces, sí, pues tenemos, y esa es la idea también, que con las compañeras de salud mental, pues ver si nos dan algunos tips y ahí tal vez inclusive los vamos a compartir luego entre nosotros, ¿verdad? Porque también es importante escuchar a otras personas pares que están en situaciones muy similares, porque yo les puedo decir, mira, es que cuando a mí me pasa eso, yo hago esto. Entonces, es una opción que tengo, que puedo probar, que no pierdo nada probando y que probablemente me vaya a servir, aunque yo les dije que no todo es general, pero de ahí hay comportamientos que son muy similares y que así como hay una actividad que puedo hacer y no me sirve para todos, y pues hay otra que tal vez sirva para todos. Entonces, eso es lo importante de estos espacios y de poder compartir para ir valorando pues esas actividades o esas formas de acompañamiento que yo puedo ir dando.
La terapia de estimulación cognitiva es muy importante. Ahí, bueno, las compañeras van a ayudar, pero vemos como a veces hacemos jueguitos. Ojalá si la gente hacía con crucigramas, con numeritos, con rompecabezas grandes, ¿verdad? Porque hay también un mito, como les decía, ya ellos no aprenden o no son útiles. Claro que sí. O sea, es cuando yo le estoy enseñando al niño, ¿verdad? Yo lo estimulo todo lo que pueda. Si yo sigo estimulando toda mi vida mi cerebro va a estar bien estimulado y pues va a responder mucho mejor, inclusive cuando yo llegue a la edad adulta y cuando llegue a la adulta mayor también. Entonces, si yo sigo estimulando, va a hacer que haya menos riesgo pues de demencias, ¿verdad? O de síndromes seniles, que también son muy frecuentes. Entonces, con las compañías vamos a ver eso. La parte de movilizar o transferir cuando hay dependencia física de todas las necesidades es algo que vamos a ver la otra semana y que es muy importante, no solo para hacer un traslado de cama, silla o de silla a cama o realizar un baño en cama, seguro para ellos, sino también seguro para nosotros como cuidadores. Entonces, eso es algo muy importante de brindar cuidados efectivos. El manejo del estrés es otra de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque todo nos estresa ahora, nos estresa la vida tan acelerada, nos estresa la parte económica, nos estresa la parte social, por ejemplo, de quién no se va a estresar, sentarse a almorzar y ver noticias y ver todo lo que nos dan de noticias, ¿verdad? O sea, termina uno en vez de satisfecho con su almuerzo, de indigesto, ¿verdad? Y estresado por todo lo que está pasando en el país y porque estamos viviendo cosas, ¿verdad? Y síndromes sociales que hace mucho tiempo no se veían. Entonces, a veces con solo respirar, con solo contar, son técnicas de manejo de estrés bastante efectivas que vamos a ir viendo ahí, ya con eso yo me aliviano un poquitito. Y obviamente la parte de alimentación y de higiene, ¿verdad? Que para nosotros, porque dentro de nuestra cultura es bastante importante, de estar bien alimentados y estar bien limpios, ¿verdad? Y cómodos, y cómo también eso pues va, perdón, a impactar de forma muy importante también a todo el resto de los cuidados, ¿verdad? Si yo estoy con buena alimentación, pues obviamente voy a tener fuerzas para colaborar un poquito más, para levantarme, para hacer actividades propias mías si estoy en la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y también pues si estoy limpiecito. Y muy importante, ¿verdad? O sea, hay que cuidar al que cuida, porque muchísimas veces la información solo va como dirigida a las personas que cuidamos, pero cuidar representa una tarea muy difícil, muy difícil, porque es bastante cansado a nivel físico, a nivel emocional, inclusive a nivel espiritual. Quién sabe cuántas veces llamamos a Dios, ¿verdad? En el día, cuidando a estas personas, más cuando son de difícil manejo, ¿verdad? Porque implica muchísima responsabilidad. Y cuando hay personas, ¿sí? Porque hay familias, y hay de todo tipo de familias, en las que, pues algunos se, se, se vinculan más o se comprometen más, ¿verdad? A la parte, por ejemplo, de cuidados físicos, de acompañarlo en el día, de alimentarlo, de cambiarlo, de darle pastillas, etcétera, ¿verdad? Y hay otros que piensan que con solo el aporte económico que puede hacer, que es la forma en la que ellos tienen, ¿verdad? Pues ya colaboró y entonces a veces no se valora pues el desgaste físico o la implicación física de la persona que sí está cuidando directamente, ¿verdad? Y como todo, yo me imagino que compartimos y hay familias en las que ni siquiera ayudan, ni siquiera ayudan físicamente, ni siquiera ayudan económicamente, ¿verdad? Porque todo hay. Pero es muy importante para nosotros, pues que la persona que cuide está bien, porque ustedes saben que si uno está cansado, está angustiado, está estresado, a veces inclusive no puede medir de forma tan efectiva, pues todas las actividades o todas las acciones que puede tener con la persona adulta mayor. Y cuando cuidamos al que cuida, hay aspectos muy importantes como la autonomía, tanto la autonomía de la persona, ¿verdad? Como la autonomía del cuidador. Y nos van a decir
qué tipo de relación, porque es una persona que no es autónoma, que yo tengo que decidir por ella, todavía va a ser más cansado. Y ojalá que haya el resto de familias que digan, di, ¿por qué usted decidió eso si esa no era la mejor opción para él o para ella, ¿verdad? Es muy importante las rutinas, organizar nuestro tiempo de la forma más efectiva para brindar cuidados, porque yo siempre les digo también, o sea, sería muy sencillo si yo solo tuviera que cuidar. Pero resulta que aparte de cuidar, yo tengo que ser esposa, ser mamá, hacer las cosas de la casa, comprar las cosas del súper, ir a reuniones de la escuela de los chiquillos, celebrar los cumpleaños y si me gusta, pues salir a caminar un rato para mi salud mental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el cuidado de una persona y ojalá sea una persona que dependa muchísimo de nosotros y todas estas actividades que yo tengo, o sea, no doy abasto, no me alcanza. Entonces, las rutinas son muy importantes para organizar un poco mejor el trabajo y el tiempo para hacerlo de la mejor forma. La comunicación es base clave, súper fundamental de nuestra sociedad. O sea, yo siempre digo, si nosotros realmente nos comunicáramos efectivamente y sobre todo nos escucháramos, no solo oírnos, sino escucharnos, definitivamente este mundo sería mejor, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros solo intuimos o solo em, pensamos que las cosas pueden ser así porque se me ocurrió, ni siquiera fue porque pregunté. Entonces la comunicación es base, ¿verdad? Y la comunicación con la persona adulta mayor, siempre y cuando pueda comunicarse con nosotros, es muy básica y sobre todo también con el resto de la familia. O sea, que todos manejemos el mismo idioma porque nos ha pasado, ¿verdad? Que llega uno este día a la casa y todos los hermanos ni se hablan entre ellos, están todos agarrados, entonces uno habla del otro y el otro habla del uno y es un desastre, ¿verdad? La vivienda también, vamos a ver la próxima semana también cuando veamos todo lo que es la parte de movilización y eso, que a veces, pues nosotros muy bonito, a veces hacemos arreglos y de todo, pero no pensamos en que vamos a envejecer en algún momento, que nuestra familia va a envejecer. Entonces van como con graditas y cositas todas bonitas que no son a veces muy útiles a la hora de volvernos ya adultos mayores para lo que es facilitar toda la parte del cuidado, ¿verdad? Entonces, cómo poder adaptar en algunas cosas la vivienda a las cosas que tenemos para que ese cuidado personal que vayamos a brindar a las personas adultas mayores pues sea todavía más efectivo. Entonces, como esas cosillas. Y vamos a ver, ok, acá para ya ir cerrando por lo menos la parte de la charlita, y ya ahorita interactuamos, recordarles que en nuestras redes, que hay Facebook, que hay Instagram, que hay Twitter, que hay YouTube y que hay TikTok, o sea, que tenemos un montón de opciones, por lo general estamos subiendo videos informativos de compañeros de otras profesiones también, donde ellos hablan de temas muy específicos. Tal vez a veces uno acá lo que quiere es como tratar la parte más general, porque todos vamos a tener necesidades diferentes, ¿verdad? Entonces, a veces hay por ahí charlitas grabadas de demencia, inclusive técnicas de relajación. Otra cosa súper importante, que la compañera ha estado trabajando de forma muy, muy fuerte y muy activa, es que vayamos conociendo nuestro hospital, conociendo las cosas que brinda, conociendo cómo son los servicios, porque a veces tampoco tenemos información básica y a veces inclusive ni al mismo personal, pues a veces entre tanta cosa se le enreda hasta un poquitillo poder guiarnos. Entonces, ahí siempre hay charlitas, ahí están todas las cápsulas de oro, hay sesiones grabadas con las psicólogas y ocupamos en algún momento y hay una técnica de relajación o respirar, pues ahí también tenemos el recurso para que si no tenemos a nadie con quien conectarnos en ese momento así, pues podamos tener otra herramienta, ¿verdad?, que consultar y que nos sintamos acompañados desde el hospital, ¿verdad? Este, bueno, ahorita les voy a pasar al chat, bueno, voy a pasárselo de una vez al chat, un link para lo de la asistencia. eh, y eh, ahorita dejamos de grabar también para que, bueno, ahorita les paso esto, es que tengo que hacer. Y esta es la parte de la charlita.
si quiere, para que la Sonia deje de grabar y nos quede por ahí ya la grabación y ya podamos interactuar entre nosotros.